Ay, perdón, me dio un ataque de risa. Ya. ¿Ahora sí me escuchan bien? ¿O como robot? Listo. Bueno, buenas tardes con todos. Estamos transmitiendo desde Lima Innova. Les saluda Luis Miguel Pasos, del equipo de Lima Crea Contigo, programa de emprendimiento e innovación de la de Lima. En esta oportunidad vamos a tener un conversatorio sobre justamente sinergia empresarial. Cómo se dan las MIPES, las startups. Y para ello contamos con la presencia de Andrea Hermosa, especialista en innovación de Innovate Perú, y también contamos con Derek Young, gerente general de Huachi Perú, una startup que en estos momentos es parte de la nueva generación de Lima Crea Contigo, también con negocios de la Municipalidad de Lima. Muchísimas gracias, Andrea y Derek, por acompañarnos en esta oportunidad. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Andrea, un gusto. Gracias por la invitación. Aquí a hablar algo que tanto nos apasiona como es el mundo empresarial y es un tema tan importante con la sinergia entre las MIPES y las startups. Hola, hola a todos. Hola Luis Miguel, Derek y a todos los que nos acompañan hoy día. Excelente. Bien, entonces, antes de entrar al tema que nos ha traído a poder pasar el día de hoy, y con todas las personas que se están conectando, un poco que se presenten, que nos cuentes un poco más de ustedes, aparte del título que ya acabo de mencionar, y su experiencia justamente del ecosistema de emprendimiento. No sé si, André, tú quieres empezar, quizás. Sí, claro. Bueno, de carrera soy ingeniera empresarial, así que si por ahí los puedo ayudar en algo que académicamente tenga que ver con eso, con gusto. Y desde la universidad siempre estoy involucrada de alguna manera en procesos de emprendimiento o facilitando procesos de emprendimiento, proyectos de innovación. Tuve la suerte de liderar la incubadora de proyectos tecnológicos con impacto social de la Municipalidad de Miraflores en alianza con Telefónica Open Future, y luego el gusto de trabajar junto con Luis Miguel en también el Laboratorio de Innovación de la Municipalidad de Lima. Ahora sigo apoyando el ecosistema, ahora desde otro rol, desde Innovate Perú, así que por ahí un poco va mi experiencia. Genial. Debe, cuéntanos. Claro que sí. Bueno, Luis Miguel, en realidad, partiendo un poco de la estructura que comentó Andrea, bueno, yo soy administrador y marquetero, ¿correcto? Bueno, en mi vida empresarial, que pues mediante la universidad desde muy joven, me he dedicado al rubro de eventos. Por la misma pandemia, que ya los eventos estaban clausurados, tuvimos que reactivar la economía y la actividad en realidad. Entonces, de hecho, nace la posibilidad el año pasado de crear una startup, correcto, llamada Huachi, que es la que represento en esta ocasión, donde pues tiene muchos aportes sociales, como los peruanos, y entre tanto que podemos comentar dentro de unos minutos, ¿no? Eso es un poco de mi vida empresarial, ¿no? Que ya más o menos son entre 5 o 6 años, en la parte administrativa y marketera. Buenísimo. Entonces tenemos
actores distintos, desde la parte un poco más de soporte del ecosistema y a un emprendedor como tal, y bueno, también Andrea, que en su momento también ha sido emprendedora. En ese sentido, y teniendo esta doble mirada, ¿cuál sienten ustedes que han sido quizás los mayores efectos de la pandemia en el ecosistema en general, ¿no? Quizás tanto desde el lado de Innovate Perú, quizás cómo ustedes han visto esta pandemia, cómo ha afectado a los emprendimientos como tal. Y en el caso tuyo, Derek, principalmente creo que a raíz de la pandemia es que de emprender. Quisiera empezar contigo, ¿no? ¿Cómo viste tú la pandemia y cómo esto terminó convirtiéndose en este negocio y startup llamada Wachi, ¿no? Cuéntanos. Bueno, sí, bueno, muy claro, tal cual, muy alineado lo que comentas, Miguel. Sí, yo creo que la pandemia ayudó bastante y se fue evidenciada que nacieron o se descubrieron muchas necesidades, ¿correcto? Muchas necesidades de aquellos consumidores peruanos. Una de ellas que pues detectamos con el equipo aquí ahora en Huachi, ya en una empresa ya constituida, una startup, era la necesidad necesariamente de que cuando intentábamos algún producto teníamos que obligatoriamente movilizarnos. Porque efectivamente había unos deliveries que te llegaban efectivamente a algunas ciertas categorías, pero al final por otra categoría que no estaba en ese portafolio de productos, tenías que movilizarte. Entonces la propuesta era esa, ¿no? Que no te movilices antes de la pandemia. Ahora, post pandemia y durante la pandemia también, era el miedo de contagiarnos. O sea, se reforzaba esta necesidad. Entonces nosotros dijimos, pues no, hagamos patria. Y sacamos el aplicativo Wachi, que también tiene una segunda, encontró también en su crecimiento una segunda necesidad, que era el, el, que afectó mucho el incremento o los ingresos de los comercios minoristas, porque cuando comenzaba la pandemia veíamos largas colas en las tiendas, posiblemente, pero y decían, wow, qué bien le va. No, no era en realidad eso, era por el distanciamiento. En realidad afectó muchísimo la pandemia sus ingresos de estos comercios, que son más de 500.000 en el Perú. Entonces nosotros dijimos, hagamos patria por ese lado, y también un foco que estamos dando a los emprendedores, que pues muchos quedaron desempleados y comenzaron a emprender sus propios proyectos sin tener un espacio donde vender. Y Wachi está enfocado a ellos también. En ese sentido, o sea, ¿con qué panorama te encontraste, no? O sea, ¿qué características tenían estos comercios que finalmente es un poco lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Estos nichos, ¿no? O sea, ¿qué características viste tú para que Wachi realmente les sumara valor a ellos? Bueno, hace 5 años que yo trabajo con comercios minoristas también. Entonces, ya los conocía, cómo es el comportamiento. Entonces, y justo el tema de hoy es importante, ¿no? Las MIPES con las startups, cómo nosotros tenemos esa relación. Porque las MIPES, pues, por ejemplo, las tiendas con las que trabajamos nosotros, algunas estaban siendo informales. Y la informalidad, tener un tipo de canal de venta adicional fuera un poco complicado para ellos porque era muy nuevo. Entonces nosotros en un proceso más de medio año fue que estuvimos atrás de ellos para capacitarlos y ellos puedan ser los que hagan la entrega, que sean el servicio de manera efectiva y eficiente. Eso fue un trabajo muy duro, que pues era por decir, una logística más de MIPE, más que una startup, que era mucho más crecimiento, ¿no? El startup somos empresas que tenemos crecimiento rápido, vivimos con el crecimiento rápido. Buenísimo. ¿Y qué nos comentas tú, André? ¿Cómo sintieron ustedes la pegada de la pandemia desde Innovate Perú? ¿Cuáles fueron quizás los mayores desafíos a los que se han visto expuestos? Sí, bueno, la pandemia creo que ha sido una crisis bien particular porque, o sigue siendo una crisis muy particular porque es básicamente una crisis humana, es una crisis de salud, es una crisis de bienestar. Y lo que sucede es que a partir de eso hay consecuencias económicas. Entonces, definitivamente eso también ha abierto nuevas posibilidades de adoptar estrategias que busquen soluciones integrales, ¿no? No solamente soluciones que sean enfocadas 100% en lo económico, sino que tengan ese paradigma más amplio. En general, en términos generales, de hecho, la pandemia ha afectado a sectores y hay sectores que se han contraído mucho más que otros. Lo que hicimos desde Innovate Perú y un poco en concordancia con lo que promovemos es
tener a la innovación como este motor para sumar a una reactivación económica más rápida. Y dar nuestro granito de arena. Y a partir de ahí generamos primero un reto súper rápido que salió a las semanas de que se declarase el estado de emergencia, que fue el reto InnovaCovid, donde se buscaron soluciones de muy rápida implementación, más que nada sanitarias, para poder apoyar a emprendimientos que estuviesen generando alguna solución en términos sanitarios. De ahí ha salido, por ejemplo, un proyecto súper interesante de asistencia de respiración, de sprays para que le puedas echar a tu mascarilla y que duren un poco más. Ese tipo de proyectos son los que se financiaron muy rápidamente. Y luego, a los meses, vamos a Innovar para Reactivar, que es una iniciativa mucho más amplia, que lo que busca es que podamos apoyar a aquellas empresas, a aquellos emprendedores que están tomando la innovación como una herramienta para reactivar de una manera más rápida, a la velocidad que todos estamos necesitando en este momento, y que no fuese, que no estuviese enfocada en ningún tipo o tamaño de empresa o industria, sino que fuese esa herramienta para todos, desde las microempresas, las pequeñas empresas, los demás actores del ecosistema, y de hecho han habido fondos concursables para proyectos empresariales, pero también ha habido una fuerte estrategia de capacitación de capital humano también, y en eso estamos, tratando de impulsar que, si bien hay un montón de iniciativas globales e innovaciones globales, podamos también generar respuestas adaptadas a las necesidades y realidades específicas que tenemos como país. Y finalmente esto es una oportunidad súper interesante para generar esas agendas de transformación y generar nuevos modelos de negocio, como lo que comentaba Derek. Es también una oportunidad del otro lado, no tan startupero, hacia las pymes, de acelerar su transformación digital y de promover en general con más fuerza lo que decía antes, ¿no? Una agenda que desde el inicio esté involucrando o esté pensando en sostenibilidad ambiental y en inclusión social. Buenísimo. Siento ahí que estamos apuntando todas las iniciativas que se han lanzado desde Innovate Perú. O sea, lo han visto, siento, como una serie de iniciativas sistémicas, ¿no? Porque no solamente atacan el apoyo al startup o al emprendimiento como tal. De hecho, mencionabas, ¿no?, que son distintos tipos de emprendimientos o beneficiarios que podrían generarse a partir de estos fondos, estos concursos, y también la parte de capacitación humana, ¿no? Porque finalmente, ¿no? O sea, me quedo con esta idea que mencionas de que todavía la tenemos, una problemática humana. Y puedo pensar en que la solución viene de eso también, ¿no? De cómo generar estas competencias, estas capacidades en nosotros mismos para poder justamente desarrollar soluciones como la de Huachi Perú o como algunas de estas que nos comentabas, ¿no? Súper, súper importante. Y partiendo de eso, de que como Innovate Perú, porque uno puede pensar que solamente están abocados a trabajar con startups por el componente tecnológico y por la exponencialidad que eso da, siento que en este punto es súper importante, y porque también Derek lo mencionó, hacer un poco esta primera diferencia, ¿no? De cuáles son esto que hace de que una startup sea una MIPE o una MIPE sea una startup, son lo mismo, no son lo mismo. Sería bacán que ustedes desde su experiencia nos puedan ayudar a al menos definir algunas de sus principales características o diferencias para que las personas que nos están escuchando las puedan conocer. Quizás algunos es la primera vez que escuchan sobre el término startup, así que sería importante ahí tener esa diferencia, ¿no? No sé si, Derek, quizás tú quieres empezar, ¿con cuáles crees tú que son las principales diferencias? Son varias, de hecho, son varias y que vamos a resumirlo muy breve. Primero, desarrollar por lo general modelos de negocios muy innovadores. Y en las últimas, en lo que es en base a tecnología. De hecho, cuando hay mucho más de tecnología, de por sí ya ves, estará, por así decirlo, ¿no? Aunque también las MIPES también se están utilizando mucho y acercando a la tecnología, ¿no? Ya sea una web app, ¿no? Y va de poco a poco, pero la startup
también tiene eso que lo complementa, que es su principal objetivo es crecer rápidamente. Crecer rápidamente, posiblemente abarcar toda tu zona central, en este caso, por ejemplo, nosotros en Lima Moderna, después todo Lima, algunas provincias con bastante proyección, y posiblemente el próximo año ya estar en otros países. Y eso es un ejemplo que puede ser una startup, que tiene un alcance muy grande y muy rápido. Otra característica es que también las startups se basan mucho en obtener financiamiento, principalmente en estas rondas de inversión, en las que son incubadoras, aceleradoras, que pues aquí Watch, la empresa a la cual yo represento, ha estado también participando en muchas de ellas, y pues ves efectivamente que hay muchos emprendedores con bastantes proyectos que es increíble, que te permite también darte un espacio en estos concursos, ¿no? Para que te vean a nivel no solamente aquí en el Perú, a nivel nacional, sino regional. ¿No? Eso es uno de los puntos que diría de la diferencia de startups con MIPES, ¿no? Buenazo. André, ¿tú alguna quizás que quisieras aumentar esta lista que nos ha dado Derek? A ver, en Startup Perú, por ejemplo, que es uno de los concursos, de las iniciativas que promueve Innovate Perú, nos basamos mucho en la definición que da Paul Graham. La idea de una startup o la característica fundamental de una startup es el crecimiento, como bien mencionaba Derek. Y más allá del crecimiento rápido, se trata de un crecimiento exponencial, porque una MIPE totalmente puede crecer, pero el comportamiento de crecimiento es distinto, es más aritmético, es más lineal. Para crecer 2, tienes que invertir 2. Lo que se espera de una startup es que invirtiendo 2 puedas crecer 4 y 3, 9, y ese crecimiento sea una curva mucho más pronunciada, y por eso se le dice exponencial. Básicamente es el crecimiento. Y también reforzaría lo que comparte Derek sobre la visión con la que nace una pyme versus como la que nace una startup. Normalmente las pymes nacen para resolver problemáticas locales. Claro. Y las startups suelen nacer desde el inicio con una visión regional o global. No quiere decir que una pyme del tiempo no pueda crecer, ¿no? Abrir sucursales, buscar expansión internacional. Esto es totalmente posible. Y responde a lo que comentaba antes, ¿no? Igual es un crecimiento lineal. Es posible el crecimiento, pero tiene otra dinámica. Y en la startup lo que se busca desde el inicio es tener ese pensamiento de un mercado global. Quizás también, por ejemplo, Eric Rice, el de Lean Startup, por ejemplo, él menciona que las startups, además, que me parece un punto interesante, es que suelen nacer pensando en modelos de negocio que tienen mucha incertidumbre. Si bien están, y justamente por eso es que se dice que están basadas en innovación. Una startup debe tener la innovación como su componente central. Y aquí una acotación: innovación no necesariamente es que uses una alta tecnología. La innovación puede estar en cualquier parte de la propuesta de valor que tengas. Puede ser en tu canal de venta, puede ser en el modelo de negocio, al producto, y cómo haces ese encaje con un nuevo cliente o una nueva problemática. Pero normalmente, o sea, sí o sí tiene que haber innovación, y normalmente también nace bajo un contexto de mayor incertidumbre que una MIPE. En una MIPE, mal que bien, siempre hay riesgos al emprender. Eso no se lo quitamos a ningún emprendedor, y todo el ímpetu que hay que tener para emprender, siempre hay muchos riesgos. Normalmente los riesgos de las startups son un poco más elevados, hay aún más incertidumbre. Claro. Y bueno, y yo le agregaría también, no sé si opinan lo mismo, ¿no? Por la parte del financiamiento, se da mucho, ¿no? De que en algunas startups, quizás las que sí tienen una visión más regional, más global, desde un inicio necesitan muchísimo financiamiento, porque justamente quieren abarcar un montón de necesidades de distintos mercados,
distintos territorios, ¿no? Entonces, creo que esa es una diferencia que le he visto en algunos casos, que porque son estas las llamadas rondas pre-semilla o rondas semilla, entonces inclusive hay modelos de negocio que quizás en el primer año ni siquiera llegan al punto de equilibrio, pero ya han levantado quizás cierto capital para poder emprender. Cosa que, como bien decía en su momento Andrea, a veces, más que la incertidumbre, también es la aversión al riesgo, ¿no? A veces cuando estás en un ámbito un poco más tradicional, das unos pasos un poco más cautelosos, en cambio las startups no solamente comprometen sus recursos, sino también se lanzan a la búsqueda de fondos y de inversionistas que también, ¿no? O sea, entienden el negocio de una startup, entienden de que, y yo encontré un concepto bien interesante de Steve Plan que dice, ¿no? Una startup es una organización temporal en búsqueda de un modelo de negocio escalable y replicable. Y basado en ese concepto, yo te quería preguntar, Derek, ¿no? O sea, ¿cuántas veces tu modelo ha cambiado? ¿No? O sea, ¿qué tan versátil o temporal ha sido este modelo con el que empezó Huachi y lo que es ahora, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? Sí, cambia, de por sí cambia y constantemente. Muchísimo, diría, en realidad, a diferencia de una MIPE. Primero, ¿por qué? Porque en nuestro caso, por ejemplo, y varias startups, descubrimos o sacamos a la luz algunas necesidades para poder acabar con ellas, ¿no? Para apoyar a las personas. Entonces, de hecho, no tienes un manual o una referencia, porque si no llegas siendo el primero con la idea, o al que vemos en el país, o alguno de los primeros, entonces no tienes un manual al cual seguir, ¿no? Entonces tienes que crear todo, el proceso, y el proceso también tiene fallas, porque las empresas y las startups están confortados por humanos, y los humanos siempre tenemos cosas que mejorar. Y es parte de ese proceso también muy retador y muy positivo, porque al final los startups está lleno de emprendedores, y entonces es un reto diario. Siempre te dices, wow, ¿qué es lo que tengo que mejorar? ¿Qué es lo que cómo puedo ser más efectivo con una decisión? O eficiente muchas veces también. Entonces sí, cambia bastante. Y también porque nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con las MIPES, trabajamos mucho con las tiendas de cercanía, comercios minoristas, y también ellos son un mundo. Tenemos que la sinergia, por ejemplo, la relación entre las MIPES y nosotros que somos de startup es de día a día, ¿no? Entonces, sí, sin duda hay muchos cambios, porque tenemos que muchas veces adecuarnos a los comercios minoristas y ellos a nosotros un poco también, ¿no? Entonces es un proceso a la cual hay constantes cambios, que estar preparados para todo. Sí, creo que nosotros mismos como usuarios nos hemos dado cuenta de esos cambios, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan cuando recién llegó, por ejemplo, Uber al Perú, y se animaron a hacer estos primeros que pedían su Uber. O cuando llegaba el Uber, yo sentía que venía una limusina, el chofer estaba bien con su corbata, era un carrazo, o sea, era un carrazo a uno, y cuando entrabas te estaba esperando no sé, pues tu botellita de agua, y ahora es otra cosa, es completamente distinto, o sea, como que cualquiera puede ser Uber. Ahora, antes era como que, y eso va pasando, ¿no? Y creo que nosotros como usuarios quizás podríamos tener esa mirada siempre de, oye, ¿qué tanto ha cambiado, no sé, pues el Rappi o el Pídelo Ya que estoy solicitando ahora? ¿Cómo era la interfase? Por ejemplo, ahora Rappi ya se está convirtiendo, creo, ahora en RappiBank y va agregándole servicios y nuevas características, ¿no? O sea, siento que eso es súper interesante de ver en el ecosistema, ¿no? Porque finalmente es algo súper vivo que nosotros como clientes también nos vamos dando cuenta de eso, y creo que eso lo diferencia muchísimo de quizás una MIPE, una pyme tradicional, ¿no? Y con esa antesala, quiero entrar a este cuarto segmento, ¿no? De cómo sentimos nosotros que se pueden generar oportunidades en que la startup tenga un cruce con las pymes o las MIPES de nuestro país, ¿no? O sea, voy a hacer la diferencia porque sí, hay distintas maneras en que la startup puede trabajar con una pyme o capaz con una gran corporación, pero también con la pyme, con la MIPE como tal. Entonces, no sé si ahí, André, ustedes desde Innovate han visto alguna idea, alguna iniciativa, hay alguna idea que estén pensando o alguna experiencia que nos podrían compartir, ¿no? No sé si va Andrea o voy yo. Con Andrea, después terminamos contigo. Sí. Ya, perfecto. Creo que, por ejemplo, lo que menciona Derek
es una línea, ¿no? Cómo una startup puede ser proveedora de servicios y facilitadora, habilitante para la MIPYME, para poder generar justamente esta transformación digital que estos tiempos lo requieren de manera más rápida, ¿no? A través de startups, una MIPE puede ahorrar mucho en costos adquiriendo servicios que ya han sido desarrollados por startups, por ejemplo, ¿no? Tenemos pasarelas de pago, tenemos tiendas virtuales, tenemos eh, diferentes, diferentes startups de logística, de manufactura, de finanzas, de marketing, de gestión de clientes, que siempre pueden ser un apoyo para una MIPE. Pero a la vez creo que también está el otro lado, que a veces no se ve tanto, ¿no? Una MIPYME también puede ser proveedora de una startup quizás, dependiendo de su rubro de negocio. A lo mejor ya está sucediendo, no tengo un caso puntual ahora peruano para poder contarlo, pero MIPES, pymes, que nacen siendo muy potentes en desarrollo de tecnología. No son una startup porque son desarrolladores, pero su expertise es tal que pueden ser proveedores de una startup. Y en ese sentido, también creo que hay otra dinámica. Esa es la dinámica de proveedores, ¿no? De yo te doy un servicio y te cobro por él, y cada uno tiene su propuesta de valor por separado, y cada uno innova por su lado. Pero a la vez hay otra parte de la historia donde se pueden juntar ambos y generar procesos de innovación abierta para resolver algún reto de negocio que, por ejemplo, una pyme o un grupo, un sector ha identificado. Por ejemplo, en Colombia se lanzó un reto, Coffee Picking. Era un reto que todos los de la Federación de Cafetaleros, imagínate que los gremios, un gremio cafetalero, sacaron un desafío de innovación abierta para encontrar soluciones de todo el mundo sobre cómo mejorar la eficiencia en la recolección de los granos de café. Y ahí encontraron un montón de alternativas que incluían Internet de las Cosas, automatización, robótica, y todo eso bajo un concepto de innovación abierta, no de proveeduría. Entonces esa creo que es otra dinámica interesante y que a lo mejor no está tan explotada al día de hoy, pero que también es posible. Y creo que es mucho más interesante explorar esas relaciones entre MIPES y startups, porque definitivamente, y como comentábamos antes, ¿no? Al final, las soluciones más robustas suelen venir de interrelaciones entre los actores del ecosistema. Por eso es que desde Innovate Perú hemos sido tan enfáticos en la iniciativa de Innovar para Reactivar tenga oportunidades para todo tipo de empresas de todo tamaño y sin importar el momento de la innovación en el que esté, sin importar si ya tienen un gran expertise o si recién están iniciando su proceso de transformación digital. Creo que esa es una oportunidad súper interesante. Buenísimo. Sí, o sea, como bien mencionabas, Andrea, o sea, ya es parte de la cadena de valor del startup o de la MIPE o de la PYME, pero este otro mundo de justamente de poder juntar e interrelacionar a distintos actores del ecosistema pueden ayudarnos a gestar nuevas soluciones, y que sea finalmente un ganar-ganar, como se dice, ¿no? Para ambos lados de esta relación. Y tu caso, Eric, que creo que eres de los que ya están haciendo uno de estos tipos, ¿qué nos puedes comentar o qué oportunidades, ideas capaz tienen ustedes para seguir explorando estas interrelaciones? MIPES o pymes, o cómo lo ven ustedes. En realidad, nosotros la teníamos clara del inicio. Ya sabíamos lo que queríamos hacer y qué rol deberíamos tomar. En esta relación, nosotros quisimos ser los intermediarios y ahora somos los intermediarios.
En realidad, intermediarios entre el consumidor y el comercio, en la venta. En realidad, yo diría que es lo fundamental, porque primero para vender, antes para venderle, en nuestro caso, venderle a un cliente, tenemos que venderle la idea y convencerlo de manera tal cual a los comercios, ¿no? A los comercios minoristas, ¿no? Que, entonces, nosotros fue un proceso, ¿no? Nosotros o sea, le comentábamos tal cual, aparte de los beneficios que podían tener, aparte de digitalizarse y mucho más, era las ventas, promovíamos las ventas para ellos. Entonces, obviamente, los emprendedores, los negociantes, ya sea MIPE, PYME, startup, lo que sea, siempre el emprendimiento o la capacidad de poder mejorar su negocio o su modelo de negocio, siempre va a ser muy, muy interesante escuchar. Y a eso apuntamos, ¿no? Entonces nosotros tuvimos mucho éxito con ello, contamos con cientos de comercios minoristas afiliados a nosotros, a los cuales les hacemos un seguimiento correspondiente, y nosotros estamos tallando en ese lado, ¿no? En la parte de la intermediación, que es muy complicada porque nosotros al final buscar el equilibrio no solo en tantos puntos, ¿no? Porque tenemos clientes, comercios, el mismo equipo de Huachi, es un equilibrio que nosotros tenemos que buscar, que quisimos porque lo vimos como un reto y lo estamos llevando de la mejor manera. Entonces, ese es el rol de intermediación que al menos yo te puedo comentar, que lo vivimos, lo realizamos y accionamos aquí, ¿no? En Huachi. Buenísimo. Y partiendo un poco de lo que nos comentan de estos mecanismos, o sea, ¿qué tan complicado te ha sido a ti, o sea, llegar a ellos? O André, ¿tú cómo ves de complicado generar estas interrelaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Nosotros hemos tenido hace poco una reunión con una startup para ver la posibilidad de que se conecte con algunos mercados de abastos, por ejemplo, y así lograr su digitalización, pero justamente es a través de un intermediario que fue la municipalidad, que terminó siendo como una especie de sponsor para que comiencen a conversar estos mercados de abastos con esta startup que recién también está empezando y que tiene una solución para ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes o qué tan difícil fue para usted, ha sido para ti, John, ver que esto ocurra, ¿no? Y cómo tú crees, André, que se pueden crear estos espacios a través del Estado para juntar cada vez más a la MIPE, a la PYME y a la startup también, ¿no? Sí, en realidad, como te comentaba, yo tengo ya algún tiempo, algún buen tiempo trabajando con los comercios. Quizá para mí no fue tan chocante entenderlos, en realidad, ¿no? Pero nosotros, bueno, mi persona no es solamente la que conforma el equipo, sino somos un equipo atrás en la cual no todos teníamos experiencia quizás en algunos otros rubros y otras industrias, pero tendríamos que en esta industria realizarla de la mejor manera. Entonces, fue un proceso de aprender con ellos. No te miento, fue primero fue muy difícil porque de hecho cuando comienza una startup no tiene la inversión gigante como para enviar, quizá para afiliar, no sé, a 500 tiendas en una semana. Quizá en un momento nos tocó 9 de la mañana salir nosotros mismos a afiliar hasta las 9 de la noche en los distritos más lejanos. ¿Y por qué? Porque nosotros, más allá de la labor, nosotros quisimos aprender de ellos. Entonces, primero hay que aprender y estudiar y entender, ¿no? A estas personas que al final, pues, la propuesta para ellas era aportar su fuente de supervivencia. A raíz de eso y a la par estaba el equipo, pues, de marketing, de todos los equipos de Huachi que también estudiaban al perfil del consumidor, segmentados y un trabajo detrás de todo esto. Entonces, de hecho, fue un trabajo de equipo constante y a la par a la cual nosotros tuvimos que entender. Y cómo el Estado nos pueda, cómo podríamos apoyar. En realidad, nosotros ya venimos conversando con algunos distritos de aquí de Lima Moderna, ya sea algunas municipalidades, ¿no? Para promover esta venta, más que por la parte lucrativa, sino por el impacto social. ¿Por qué? Porque al final lo que nosotros promovemos es que sí, no saliendo los consumidores y llevándole todos a casa, a su domicilio, estamos evitando sus contagios. Estamos evitando el contagio, las colas, y facilitarles la vida, más aún, ahora que la mayoría estamos en un home office, quizás no podemos escaparnos un rato a comprar las cosas de la tienda, y por eso Huachi es la oportunidad que nosotros le damos, ¿no? Para que tengan
esta opción de no salir de casa y encuentren todo lo que requieran a su debido momento. A ver, era cómo podemos facilitar que se den estas interrelaciones. Creo que un paso importante es el que se conozcan, el que se conozcan distintos actores es lo primero, porque si no nos conocemos, entonces no podemos encontrar esos puentes o esos propósitos en común que tenemos o esas necesidades que podemos satisfacer mutuamente, ¿no? En un primer momento, y asumiendo que eso ya se da, algo importante también es que podamos de alguna manera hablar el mismo idioma, conocernos y poder comunicarnos. Para esto es súper importante, por ejemplo, todos estos esfuerzos de democratización, de la digitalización, que todos podamos tener acceso a herramientas digitales, a conocer lo más básico que nos ayude a conversar y a entendernos. Y a tener también un propósito claro de a dónde queremos llegar y qué se puede hacer y hasta dónde puedo hacerlo yo y en qué momento sí podría necesitar de un socio o de un proveedor. Y entender como que existen esas dos posibilidades. Y por otro lado, desde el Estado al nivel de, por ejemplo, en Innovate Perú, lo que buscamos es disminuir de alguna manera los riesgos de innovar y de innovar de manera colaborativa también. ¿Cómo se hace eso? Generando incentivos eso es a través de los concursos que lanzamos, ¿no? Donde puedes recibir capital semilla o fondos de recursos no reembolsables para que puedan sacar adelante un proceso de innovación. Y de hecho, esa es una forma en la que puedes hacer que el riesgo de trabajar juntos para resolver un desafío sea menor y por lo tanto que haya más posibilidades o que al menos esté dentro del radar. Creo que por ahí podría ir. Buenazo. Sí, son creo principios que en algún momento hablábamos, ¿no? De también cómo promover la innovación en quizás estos mundos del sector público, ¿no? Y creo que se parecen muchísimo en este tipo de incentivos, este espacio de conocerse y hablar el mismo idioma, ¿no? Y bueno, ya para un poco irnos ya al último, a la última pregunta o segmento, y más aún, ¿no? Si la idea es de poder generar estas interrelaciones, en cualquier relación siempre hay un aprendizaje, ¿no? Y entonces, partiendo de que muchas de las personas que nos están escuchando ahora, quizás ha sido nuevo el concepto de una startup, o quizás están más enfocados en una MIPE o una PYME. Andrea, yo no sé, ¿qué creen que podría aprender una MIPE, una PYME con un modelo de negocio un poco más tradicional de los modelos de startup? O sea, sin la necesidad de convertirse en una startup, pero siempre hay cosas que podemos traer de este otro tipo de emprendimientos hacia la manera en que gestionamos nuestra MIPE o nuestra PYME. No sé, Dere, quizás si tú quieres empezar, o sea, ¿qué crees tú que puede aprender esta MIPE, esta PYME tradicional de una startup? Buenísimo, yo voy a comentar algo de mi experiencia propia, si me permiten. Yo mucho tiempo, bueno, no solamente tengo la experiencia con Wachi ahora, yo también he sido parte de empresas y también tanto familiares como emprendimientos propios, pero que eran MIPES. Entonces, yo comencé a los 17 años, 18 años con una MIPE. Entonces, aprendí mucho, pero cuando conocí la startup dije, wow, hasta acá puedo llegar, yo quiero eso. Entonces, con total franqueza, entonces, ¿yo qué diría primero? Que me despertó mucho la parte de la visión de la startup. La visión de llegar a otros países, de que la idea se aplique, porque al final la idea que uno tiene es buena y ayuda mucho al impacto social. Bueno, en nuestro caso, cuando quisimos hacer Wachi, nuestra idea era llevar a las familias y a los consumidores a que no se contagien, ¿no?
Obviamente hay una parte pues de utilidades y es lógico porque es obligatoriamente tener utilidades para que se mantenga el emprendimiento. Eso es fundamental. Sin embargo, yo diría que eso fue la visión que puede cambiar. Puedo tener una MIPE, efectivamente, puedes tener una MIPE y te puede ir muy bien, pero siempre yo diría la visión. Si la rompiste acá en tu país, ¿por qué no abrirla en otro? ¿Por qué no abrirla en otra región? Tienes tú una vida por delante para hacerlo. Yo le recomiendo a los emprendedores que nos pueden estar viendo que lo intenten hasta que lo logren, porque todo es posible, tal cual con el esfuerzo. Cada meta del emprendedor apenas se levante, despierte y diga, wow, tengo que lograr esto. Y es mucho que me aprendí mucho y bueno, a un compañero aquí que tengo en Huachi, llamado Pablo Hashimoto, pues me ayudó bastante y él me enseñó mucho eso. Entonces de ahí partió y tuve esta visión, ¿no? Que lo comparto con todos ustedes. Buenísimo. ¿Tú qué crees que pueden aprender las MIPES, las pymes de las startups? En verdad, o sea, tanto una MIPE como una startup creo que tienen tantas cosas en común, o sea, finalmente son impulsadas por emprendedores que están arriesgándose por sacar algo adelante en lo que creen. Creo que las similitudes que hay, a lo mejor a nivel del emprendedor, son muchísimas. Quizás sumando a lo que dice Derek, podría animar de repente a más emprendedores que están sacando adelante una MIPE, que consideren que la innovación no es algo exclusivo de una startup, que la innovación no es algo exclusivo de una gran empresa, que no necesitan tener alta tecnología para innovar, que no necesitan tener un nombre en inglés para innovar, que la innovación parte de conocer muy bien al cliente que están atendiendo, a la problemática que le están solucionando y de qué manera eso es diferente y les otorga una ventaja sobre su competencia. Y en ese sentido, la innovación es algo que los puede ayudar a generar ventajas competitivas que los ayuden a seguir creciendo y que finalmente puedan llegar a esa expansión que mencionaba Derek. Buenísimo. Entonces, para hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos conversado el día de hoy, es importante entender que justamente la pandemia, al ser un problema humano y transversal, ha generado que también como sistema, como ecosistema emprendedor, podamos buscar el mismo tipo de soluciones, ¿no? Enfocadas en capacitar a todas las personas que están dentro de este ecosistema y que a través de esta generación de capacidades de competencia, ellos también puedan emprender iniciativas y proyectos para poder ayudar en todos los efectos de la COVID-19, por ejemplo. Hablábamos de un poco de las diferencias entre las startups y las MIPES. Yo apunté estos 4 que ustedes mencionaron. 1, enfocada a la visión y el mercado, que quizás las startups están más enfocadas en algo más regional, algo más global, y basan ese crecimiento justamente en la tecnología también en muchos casos, porque hablamos de un crecimiento no lineal, como el que se podría ver en una MIPE o PYME, sino hablamos de algo un poco más exponencial, que con menores recursos pueda justamente expandirte y crecer de una manera muchísimo más ágil. Y también hablamos de el financiamiento y las fuentes de financiamiento a las que pueden estar abocadas una startup, que a veces hablamos de inversionistas ángeles, de fondos concursables. En el caso de las MIPES o las pymes, pueden ser, en muchos casos, un negocio familiar o pueden partir de préstamos a entidades financieras. Son otro tipo de modelo de financiamiento, ¿no? Y creo que finalmente lo que nos abocó a esta conversación fue de poder comenzar a crear estos puentes, ¿no? Estos lazos, estas interrelaciones que comentaba Andrea y Derek, de cómo podemos ver estos 3 tipos o estos 3 mecanismos de relación, ¿no? Ya sea en la cadena de valor de la MIPE o la PYME o la cadena de valor de la misma startup
viendo a la micro, a la pyme como un proveedor o un cliente potencial, pero una que siento es la que deberíamos explorar en distintos ámbitos, tanto estatales como también promovidos por el mismo ecosistema, es que justamente se comiencen a juntar cada vez más estas ideas y proyectos de innovación abierta que involucre tanto a las startups como a las micros y a las pymes. Creo que he hecho un poco el resumen de todo lo que hemos conversado el día de hoy. Yo les agradezco muchísimo, Derek y André. Ambos vienen con distintos backgrounds, por usar anglicismo, perdón, en la audiencia, pero finalmente traen estas visiones diferentes, ya sea desde Innovate Perú, desde la experiencia que ha acumulado Andrea en este tiempo y de esta experiencia como emprendedor, ya sea tanto de MIPE, como nos contabas, Derek, como también como de una startup ahora con Guachi Perú. Bueno, ahí vamos a ir leyendo un poco los comentarios. Comentarles que Lima Crea Contigo está lanzando también, ya ha lanzado una convocatoria para su programa de preincubación. Lo estamos haciendo en alianza con la Fundación Aguani. Es un programa que dura 11 semanas. Ya estamos en plena convocatoria. Y ya durante la semana en este Facebook ustedes van a poder ir viendo las postulaciones, las publicaciones que vamos a hacer con los enlaces para que puedan postular y ganar alguna de las becas. Así que también estamos involucrados como municipio en la formación de cada vez más emprendedores para nuestra ciudad y para nuestro país. Y no me queda nada más que agradecerles, Derek, André, por su tiempo, por su conocimiento y por haber compartido estos momentos con nosotros para poder generar estas ideas de sinergia entre las MIPES y las startups que tanto se necesitan hoy por hoy. Sí, bueno, muchas gracias, Luis Miguel, por la invitación, a todo el equipo, en realidad, un equipo fabuloso. Y nada, invitarlos a todos los presentes que están escuchando, pues que sigan aquí en línea, porque es un programa que yo lo sigo, no porque estoy participando en esta ocasión, sino lo sigo frecuentemente. Y a todos ellos invitarlos que se descarguen el aplicativo Guachi, porque en verdad es una gran opción y es muy divertido también utilizar el aplicativo. Buenísimo. Gracias Luis Miguel por la invitación, a todos por compartir este tiempo juntos. Listo, muy buenas tardes con todos. Jocelyn nos ayudas para ya cerrar la transmisión y bueno, será hasta otra oportunidad. Nos vemos, chao, chao. Nos vemos. Chao.